de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte clases de hebreo bíblico, literatura hebrea y judaísmo. Es también coordinador del programa de doctorado en Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense y ha dirigido la revista de Ciencias de las Religiones entre el 2007 y 2011. Ha sido también comisaria junto a María Teresa Ortega Monasterio de la exposición A través de los siglos, Historia del texto bíblico, Casa de la Ciencia, Sevilla, en septiembre del 2012. Y su investigación, como van a ver, se centra en la Biblia y la sintaxis de textos proféticos, en la Masora y en el estudio de las manifestaciones culturales de la Biblia. La verdad que ha realizado muchas investigaciones, así que no las contaré todas, que ella nos hará también un breve resumen de los que más importantes que considere, pero sí quería hablar de sus publicaciones. La Masoras del libro de Deuteronomio, Masora de la transmisión de la tradición de la Biblia hebrea, en colaboración con Martín Contreras, y también como editora y coautora, Computer and System Research of the Bible en el siglo XXI, en Gorgias, Historia de la literatura hebrea y judía en Trota, y esta obra, que es un ambicioso proyecto que aborda casi 1000 páginas de una panorámica de la literatura escrita en hebreo y lenguas patrimoniales de los judíos, y al mismo tiempo una historia de los judíos a través de sus textos. Este es un magnífico libro que les recomiendo y que para todos los que nos interesa los estudios literarios ha sido desde luego una gran obra. Y Mujeres del Antiguo Testamento, de los relatos a las imágenes, y Sal de tu tierra, estudios sobre el extranjero en el Antiguo Testamento, un texto también que recomiendo. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí y a todos ustedes por acompañarnos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Centro Sefarat Israel la oportunidad que me ofrece de poder compartir con todos ustedes lo que es este libro. Veo caras conocidas, compañeros del trabajo, alumnos, amigos y personas que no nos conocemos, pero que después de hoy pues podremos decir que nos somos más próximas. Así que a todos vosotros, gracias por estar hoy aquí. Especialmente quiero destacar la presencia de Amparo Alba, que nos acompaña hoy aquí y que en uno de los capítulos colaboramos juntas y lo hemos hecho entre las dos. De ello hablaré a lo largo de este tiempo compartido. Presentar un libro es siempre algo emocionante y emotivo para sus autores. Es como la puesta de largo. Desde que uno empieza a mover los hilos de una publicación hasta que llega a ver la luz pasan muchas cosas, ¿no? Y uno nunca tiene la certeza de que vaya a llegar el proyecto a buen puerto. Así que es una satisfacción estar hoy aquí para compartir con todos ustedes este libro. El libro está en inglés. Luego les contaré que hay una versión española anterior y lleva por título Women of the Bible, From Text to Image. Mujeres de la Biblia, del texto a la imagen. El título refleja muy adecuadamente el contenido, por lo que quisiera adentrarme en este tiempo empezando por una reflexión que considero muy pertinente, que es la experiencia de contemplar. Saber mirar. Saber mirar es mirar de otra manera, es atreverse a recorrer nuevas sendas, es contemplar las imágenes como si fuera la primera vez, es detenerse en los detalles, percibiéndolos de distintos ángulos y comparándolo con otras variantes de la escena. Y les traigo dos apreciaciones al respecto. Una es de Pablo Dors en un libro que se titula El estupor y la maravilla. El protagonista de la historia es un conserje de un museo y el conserje lo único que hace es contemplar la sala que le corresponde en ese momento, ¿no? Va pasando por distintas salas a lo largo de su vida y en las reflexiones que hace este conserje de museo dice lo siguiente: ahora solo acudo para agradecerle lo que ha hecho por mí, enseñarme a mirar. Sí, este pequeño niño me ha enseñado a mirar, o por decirlo mejor, a no cansarme de mirar. Cuando algo fatiga es que aún no se mira bien. Quien se cansa de mirar algo no está todavía dentro de lo que mira. Por eso, precisamente, se cansa. Después de mirar algo adecuadamente, ya no podemos ser los mismos.
después de mirar algo mucho tiempo, no podemos sino cambiar de vida. En realidad, Pablo II nos está hablando de la capacidad que va implícito con el acto de mirar. Cuando uno mira y mira en esta dimensión, nos encontramos con que la mirada tiene una capacidad de cambio, de transformación y de cuestionamiento. La segunda de las reflexiones que les traigo es de Eulalia Bosch, que aparece en la introducción a un libro que es de obligada referencia cuando hablamos de imágenes, que es Modos de ver, modos de mirar, de John Berger. Eulalia Bosch dice lo siguiente: la mirada es ese momento mágico suspendido en el tiempo que combina instantáneamente la percepción inmediata con lo ya sabido y desemboca en el lenguaje de la sorpresa y la pregunta. Cuando contemplamos una imagen, lo que se produce es una fusión entre lo que se está viendo y la experiencia individual y colectiva del espectador. Y hablamos de experiencia individual refiriéndonos a ese bagaje experiencial, personal y cultural que tiene cada persona. Pero además hay un bagaje colectivo, formamos parte de una sociedad donde hay una serie de valores, de ideología, de conductas socialmente aceptadas y que también condiciona ese hecho de la mirada. Así que en realidad no vemos solamente lo que tenemos delante de nosotros, sino que estamos proyectando en esas imágenes nuestras inclinaciones, gustos, preocupaciones, deseo, etc. De tal manera que la lectura visual es, por una parte, la que se produce en el momento en que esa imagen es generada. Pongamos por caso una imagen medieval, hay una lectura que se lleva a cabo en la Edad Media y hay otra que se va realizando en cada momento histórico donde se sitúa el espectador. Yo les traigo esta imagen. Esta imagen, ya les he puesto yo el título, El nacimiento de Esaú y Jacob, y es una imagen que nos está hablando de un parto, de un alumbramiento, donde una mujer está dando a luz gemelos. Hay un gemelo que ya ha nacido y hay otro que está saliendo de la mujer. Lo primero que pensamos es en la identificación del pasaje bíblico porque estamos hablando de imágenes bíblicas, pero una vez que hemos logrado eso, en esa imagen hay muchos más elementos que son significativos, porque estamos viendo que una cuestión de medicina, de salud, se está llevando a cabo entre mujeres. Es decir, nos encontramos en un momento en el que todavía los varones no son los que se ocupan de la salud femenina. Es decir, no se ha impuesto que los varones estudien en la universidad y se ocupen de la salud. Por tanto, se nos está hablando de otros aspectos. Pero si lo hacemos desde el siglo XXI, y acabamos de celebrar el 8 de marzo, desde la sensibilidad hacia el papel de la mujer en la sociedad, desde esa especie de sociedad de los cuidados que estamos reivindicando, estamos percibiendo también otras sintonías, estamos percibiendo esa complicidad entre mujeres, ese apoyarse en momentos de dificultad, que eso se ve en cómo una sujeta a la otra o cómo se cuida del bebé, etcétera, ¿no? Entonces hay distintos niveles de lectura que podemos encontrar en las imágenes que no se agotan simplemente con la identificación. Les traigo este otro ejemplo del libro de Ruth. Los que me conocen saben que le he dedicado mucho tiempo y muchas energías a estudiar este libro bíblico, y les pongo en confrontación dos imágenes del siglo XIX. Se refieren al capítulo 2 de Ruth. Aquellos que conozcan la historia, por si acaso a alguien conviene refrescarlo, el capítulo 2 es cuando Ruth va a espigar los campos para obtener el sustento que le permita a ella y a su suegra Noemi sobrevivir en el día a día. La imagen que tienen del grabado es una imagen de una mujer recatada, con la mirada baja, una mujer vestida de blanco que apunta a la pureza. Todo en ella nos habla de una mujer abnegada, sacrificada, laboriosa, hacendosa, una mujer que responde a lo que se espera de ella o el papel que la sociedad del siglo XIX asigna a la mujer en el marco de la familia y del hogar. Alexander Cabanel nos está haciendo otra interpretación y estamos hablando también del siglo XIX. Alexander Cabanel, en un contexto más orientalista, fíjense que tiene Ruth una mirada ensimismada, que no se dirige al espectador, está perdida en la lejanía. Ruth está presentándonos un mundo interior
que no sabemos cuál es, pero que existe, es decir, es una mujer que piensa por sí misma, que se plantea cuestiones, que tiene una entidad como personaje, que el texto bíblico no abunda en ello. Y tiene además un escote ligeramente pronunciado. No es un escote abiertamente un desnudo explícito, pero para ser el personaje de Ruth está también ahondando, dejando abierto otras posibilidades en el personaje. Dos imágenes que representan lo mismo, que diferentes son. Biblia y arte constituyen el núcleo de este libro, dedicado a analizar cómo los textos han sido leídos e interpretados a lo largo del tiempo y de qué forma las mujeres bíblicas, fundamentalmente de la Biblia hebrea, han sido representadas. María Magdalena, Eva, las matriarcas, Judith y Esther, pero también otras mujeres de las que apenas hemos oído hablar, de Abigail, de Abisac, de la viuda de Sarepta, de la madre de Sansón, un personaje interesantísimo, pero que del cual no tenemos nombre, es un personaje anónimo, y de esto nos vamos a encontrar unas cuantas mujeres, y sin embargo es una mujer con una intuición para lo divino excepcional, ¿no? Y entre las más conocidas y las menos conocidas, digamos, mujeres intermedias que alguna vez nos han salido al encuentro, como la madre de Samuel, Ana, como Ruth y Noemí, como Débora y Yael. Son mujeres, muchas de ellas, que a pesar de que esto no es muy conocido, se salen de lo convencional. No son mujeres estereotipadas, que incluso pueden ser transgresoras e incluso subversivas. En el caso de Ruth, a mí me gusta decir que es una transgresión dentro de la cotidianidad, pero no por ello deja de ser transgresión. Metodológicamente hablando, el estudio de las representaciones bíblicas ha de iniciarse tomando como punto de partida el análisis del texto bíblico. ¿Qué dice el texto? Después, ¿cómo se ha leído e interpretado ese texto? Es decir, la exégesis y la historia de la interpretación, y los valores con los que se ha ido impregnando el texto bíblico a lo largo del tiempo. Y a partir de ahí, nosotros trabajamos la iconografía bíblica para ahondar en qué se presenta, cómo se presenta, qué se añade, qué se silencia, qué se insinúa, por citar algunas de las posibilidades. Preguntas como ¿por qué se elige una escena? ¿O por qué se eligen unos personajes? Los motivos pueden ser muy variados. Jacobo Bassano pinta muchísimos cuadros sobre el Arca de Noé, porque le permite esa temática, digamos, lucir sus capacidades como pintor de fauna. Otras veces, por ejemplo, se produce una identificación entre la experiencia del artista y el episodio bíblico. Esta mañana leía un artículo donde Arthur Sisik, que es un artista judío polaco del siglo XX, en sus representaciones del libro de Esther, a Amán le pone una esvástica, porque él está haciendo una identificación entre la persecución de los judíos en tiempos de Asuero y la persecución de los judíos con Hitler. Está haciendo una fusión entre el pasado y el presente. Los desnudos, que muchas veces se eligen los temas bíblicos porque permiten un erotismo que va a ser del gusto de los que encargan las obras. ¿Dónde se sitúa la imagen? ¿Cuál es el contexto físico y visual? No es lo mismo un tapiz que se traslada, que se guarda y se lleva a otra estancia y que decora el lugar, que una vidriera, que un cuadro que se utiliza en un oratorio, que una iluminación que aparece en un manuscrito, si es un contexto religioso, si es un contexto laico. Todos son aspectos que hay que tener en cuenta. ¿Qué aspectos de la historia bíblica son relevantes en el contexto sociopolítico? Por ejemplo, la pintura holandesa del siglo XVII se va a hacer eco de muchos cuadros bíblicos. ¿Por qué? Porque ellos mismos se sienten el verdadero Israel en su lucha contra el Imperio Español, y por tanto esas imágenes tienen un especial significado. Así que a través de estas preguntas trascendemos lo que es la descripción de la imagen, la iconografía, para adentrarnos en la iconología, en el significado de la misma. Así que vamos a movernos en este libro en una doble dirección: del texto a la imagen, el texto que inspira al artista, pero también de la imagen al texto.
cuál es el grado de fidelidad o de independencia de la representación con respecto a la Biblia. Y esto me gustaría recalcarlo, lo afirma Cheryl Exum con mucha claridad. Cuando nosotros hemos contemplado la imagen de un texto bíblico, cuando volvemos a releer el texto bíblico, no lo hacemos desde la asepsia, sino lo hacemos ya impregnados por esos matices, por esos aspectos no explorados anteriormente que aporta esa imagen, y cuando vamos al texto llevamos esa carga visual también. Bien, entonces, a continuación quisiera hablarles un poquito de la historia del libro. Hay quien dice que los libros son como hijos y en mi opinión no les falta razón. Yo no tengo tantos libros como para pensar, pero cada vez que he presentado un libro y que ha llegado a buen puerto, para mí ha sido una enorme satisfacción. El libro que les traigo, Women of the Bible, tiene una historia previa, ¿no? Empieza en el año 2015 con este libro que tienen en pantalla, Mujeres del Antiguo Testamento, que no de la Biblia, porque en esta versión inglesa hemos incorporado a María Magdalena, que no forma parte de la Biblia hebrea, de ahí el cambio del título, de los relatos a las imágenes. Se publicó por Verbo Divino. Y a continuación de este libro surge un primer proyecto de investigación. Amparo Albo también estaba en él, en el periplo 2016-2018, donde seguimos trabajando en esta línea. En 2019 conseguimos un nuevo proyecto, UCM Santander, y en la actualidad formamos parte del grupo de investigación Biblia, Textos e Iconografía, y aquí también algún otro miembro del grupo de investigación. Les animo a que visiten la página web, donde vamos poniendo no solo los trabajos que hacemos, nuestras publicaciones, los actos en los que participamos, etc. Bien, ¿cuándo surge la idea de publicar este libro en versión inglesa, que como no es una mera traducción, porque es una adaptación, actualización e incorporación de 2 nuevos capítulos, por tanto la obra aparece bastante modificada? Bueno, en 2017, en el marco del Congreso de la Asociación Europea de Estudios Bíblicos, Andrew Vine, que era de la editorial T.T. Clark, la que se ha publicado el libro, nos conoce, algunos de nosotros, se interesa por nuestros trabajos y nos propone la posibilidad de publicar en la editorial. Como ustedes saben, hoy en día las editoriales reciben un original, pero luego hay que pasar una evaluación por pares, es decir, que no es simplemente una invitación. Los evaluadores quedaron un poco sorprendidos pues, de lo que hacíamos en otros lugares fuera del ámbito anglosajón, y les pareció muy sugerente, muy sólido, y se avinieron a publicarlo. Pero mientras tanto, Andrew Vine enfermó durante varios meses, el proyecto se tuvo que parar, después vino la pandemia, la editorial prácticamente cerró, y junto a estas dificultades hay que buscar financiación para traducirla al inglés, hay que buscar financiación para los derechos de imagen, hay que realizar índices, para esto no hay financiación, así que los hago yo, en fin, una serie de pequeña carrera de obstáculos, que por eso les decía que es una satisfacción poder ver que el libro ha llegado a buen puerto. Para facilitar y solventar el problema de los derechos de imagen, en cada uno de los capítulos se les da un enlace que les revierte a Academia Edu o a otros portales, donde hemos colgado en formato PDF las imágenes de las que hablamos, para que se pueda seguir con mayor facilidad el discurso que vamos transmitiendo. El libro es una obra de autoría colectiva, somos 4 las autoras, no todas tienen el mismo peso, pero es obligado hablar de todas y cada una de ellas. En primer lugar voy a hablar de Mónica Ann Walker Vadillo, que la tienen ustedes ahí arriba. Mónica Ann Walker es doctora en Historia del Arte y máster en Estudios Medievales por la Universidad Europea Central de Budapest. Ha sido profesora en la Universidad de Louisville, en Kentucky. También ha colaborado con la Universidad de Oxford y ha publicado como freelance en National Geographic Historia. Su línea de investigación se centra en la iconografía, en los manuscritos iluminados y en la cultura visual. Y su obra más reciente, en 2019, es Ambiguous Woman in Medieval Art. Amparo Alba, que nos acompaña, que está
está en la parte superior, en la otra imagen. Amparo Alba es catedrática de Estudios Hebreos y Arameos y miembro de la Real Academia de la Historia. Es la persona de referencia en el ámbito español para quien quiera adentrarse en el mundo de la mística judía y de la cábala, pero además también de la literatura hebraico-española. La obra más reciente que ha publicado junto con Carlos Said de la Maza en el año 2021 es el Libro del Mundo, el Sefer HaOlam, en sus versiones castellanas de Abraham y Benessa. En tercer lugar, Carmen Yebra, en la parte inferior. Es doctora en Teología y licenciada en Historia del Arte. Es profesora en la Universidad Pontificia de Comillas y subdirectora de la Asociación Bíblica Española. Ella se dedica al estudio de los textos literarios y de las imágenes del siglo XIX, con especial atención a los grabados. Su última obra, publicada en 2022, es ¿Qué se sabe de la Biblia y el arte occidental?, publicada en Verbo Divino. Y ya, sin más dilación, voy a ir haciendo una presentación de los 7 capítulos que encontramos en el libro. El primero de ellos, Biblia, Arte y Mujeres, un análisis bíblico. Análisis e interpretación bíblica, está a cargo de Carmen Yebra y es un capítulo de carácter metodológico que analiza las dificultades inherentes a los estudios interdisciplinares, los desafíos a los que se enfrentan y las posibilidades que ofrecen. La autora sostiene que las imágenes son una ventana abierta a través de la comunicación visual que se establece entre el autor y el destinatario y que permiten conocer el contexto, las preocupaciones, la mentalidad y la ideología imperante en la época. Por otra parte, las representaciones optan entre reflejar con fidelidad el texto bíblico o explorar nuevas posibilidades como la recreación, la innovación o la nueva creación. Y aquí sí me parece importante decir que los textos bíblicos son textos muy escuetos, muy parco en detalles. Y entonces plasmar eso en imágenes implica un esfuerzo de interpretación por parte del artista importante. El segundo de los capítulos, que lo he escrito yo, es uno de los 2 nuevos, la representación iconográfica de la Biblia, la interacción entre texto e imagen. Ahí abordo algunas de las cuestiones que tienen que ver en esa relación entre la literalidad del texto y la visualidad de la imagen. Por ejemplo, los canales a través de los cuales se conoce el texto bíblico. Uno tiende a pensar que el artista lee el texto bíblico y luego lo reproduce en imágenes, pero esto no es lo que suele pasar. Muchas veces se conoce el texto bien a través de otras imágenes, es decir, a través de una tradición iconográfica, o bien a través de sermones, de homilías, de historias sagradas, pero no de una lectura directa del texto. Después, la comprensión que supone la exégesis medieval del texto bíblico, pues la historia escolástica, por ejemplo, la glosa ordinaria, etcétera, pero que esto luego va a tener también una influencia en las imágenes. Y esto sucede sobre todo en las Biblias moralizadas y en la Biblia Pauperum. Y esto me permite hablarles de cómo, cuando estamos hablando de imágenes en libros o en manuscritos, se produce distintas relaciones entre el texto y la imagen. Esta es una Biblia moralizada. Tiene 8 viñetas. 4 corresponden al texto bíblico del libro de Ruth. La primera fila y la tercera fila en sentido horizontal, y la segunda y cuarta están relacionados con ellas, pero son las alegorías, es decir, lo que digamos se trasvasa al lenguaje y a la interpretación de la época medieval de lo que dice el texto de Ruth. Entonces aquí nosotros tenemos por un lado el texto bíblico junto a la imagen bíblica, el texto de la moralización junto a la moralización, pero visualmente nosotros podemos establecer relaciones horizontales y verticales, de tal manera porque hay un paralelismo entre el texto bíblico y la moralización. Entonces la página tiene una complejidad visual mucho mayor de la que podríamos presuponer si no tenemos en cuenta estas consideraciones. La última parte de este segundo capítulo tiene que ver con María Magdalena. Elegí este personaje porque me parecía que permitía representar muy bien todos los presupuestos que estábamos tratando en el libro. María Magdalena,
como ustedes saben, aparece en los evangelios, pero también en los evangelios canónicos, pero también en los evangelios apócrifos. Es un personaje importante entre los primeros seguidores de Jesús. Es una mujer de autoridad, equiparable a Pedro. De hecho, en los comienzos de la historia de la Iglesia hay personas que le conceden la autoridad a María Magdalena y otros grupos que se la conceden a Pedro. Y será posteriormente cuando se imponga la autoridad de Pedro sobre toda la Iglesia. Entonces, este personaje tan importante, sin embargo, en el siglo VI, con el padre de la Iglesia, Gregorio Magno, confunde tres Marías de los Evangelios: María Magdalena, María, la hermana de Lázaro, y la prostituta arrepentida, y considera que es el mismo personaje. Y aquí ya empezamos a encontrar esa devaluación de este personaje tan potente. Una devaluación que tiene además la influencia de otra mujer, Santa María Egipciaca, que fue una prostituta arrepentida que se dedica a hacer penitencia en el desierto y que de alguna manera impregna el personaje de María Magdalena en la Edad Media. De tal manera que vamos a encontrar una visualización, yo solo aquí les traigo una imagen, muchas más, que ven aquí en el siglo XIX una mujer desnuda, con un desnudo muy explícito, que con la mirada perdida, rubia, porque rubia es el símbolo también del pecado, con una cruz y una calavera, que está hablando de la penitencia, del arrepentimiento, etcétera, pero que esta mujer poco tiene que ver con el personaje que aparece en los textos bíblicos. Afortunadamente, la historia de la recepción contemporánea está reivindicando el papel de María Magdalena como mujer de autoridad en los comienzos de la historia del cristianismo. Por tanto, como ven, hay un gran trabajo de recuperación del valor de estas mujeres y de su percepción en su sentido auténtico. Bien, el capítulo 3 es a cargo de Mónica Walker Vadillos, es Betsabé en los manuscritos medievales, un análisis visual de un personaje controvertido. ¿Y por qué dice controvertido? Porque hay dos grandes pasajes donde aparece Betsabé. Uno, 2 Samuel 11, cuando David está en la azotea de su palacio, se asoma y ve a una mujer que se está bañando. Bueno, yo quiero decir que en el texto bíblico nada se dice de Betsabé en cuanto a personaje, es decir, no sabemos lo que piensa, lo que siente, no sabemos nada de ella. Solo sabemos que es un personaje que es observado y que después David la lleva al palacio, tiene relaciones con ella, la deja embarazada y tiene el gran problema de qué hacer con Urías, el marido de Betsabé, etcétera, etcétera. La interpretación visual y la exégesis medieval muchas veces va a hablar de Betsabé como una mujer seductora, libidinosa, una mujer que se regodea en ser mirada, pero eso no está en el texto bíblico. Eso se ha ido incorporando en las capas que a lo largo del tiempo se han ido sumando sobre el personaje. La otra faceta es como intercesora. Ya es a comienzos del libro de Reyes, una vez que ha muerto David y con los conflictos entre Adonías y Salomón por ser el sucesor de su padre, donde Betsabé va a interceder a favor de Adonías para que Salomón no se enoje excesivamente con él. Entonces, estas dos facetas, que aparentemente son contradictorias, van a aparecer en la exégesis medieval tanto en las imágenes como en los textos. Y Betsabé, en esta percepción de intercesora, va a ser presentada como un personaje a imitar. El cuarto capítulo, que lo realizamos Amparo, Alba y yo conjuntamente, se titula Mujeres fuertes de la Biblia y su persistencia en la pintura española del siglo XVII. Las mujeres fuertes de la Biblia, bueno, seguramente si digo esta frase a ustedes les viene a la cabeza Judith, les viene Esther, ¿no? Les vienen Débora, Yael, y empezamos haciendo un trabajo de recopilación de capillas donde aparecen recogidas y representadas las mujeres fuertes de la Biblia. Esto no estaba hecho, pero claro, en estas capillas como mucho llegamos a encontrar 8 mujeres. 8 mujeres representadas que pueden ir variando. El grueso de nuestro trabajo se centra precisamente en esta capilla que tienen en la imagen, la capilla de Guadalupe del monasterio de Descalzas Reales, que lo tenemos aquí al lado, ¿no? Es una capilla que se cierra y luego se abre y se ven 21 mujeres fuertes de la Biblia. Es un número excepcional. Fue realizada esta capilla por Herrera Barnuevo
a mediados del siglo XVII, inspirado en un programa iconográfico que lleva a cabo Ana Dorotea, la superiora del convento, y que a su vez se inspira en una obra que se llama Mujeres insignes del Antiguo Testamento de Martín Carrillo, ¿no? Una obra pensada para la formación de las mujeres. Bien. En estas 21 mujeres hay mujeres muy poco representadas, prácticamente inexistentes en la iconografía. Por ejemplo, Asha, la hija de Caleb, que le reclama a su padre que le conceda agua con torrentes de agua que riegan las tierras que él ha heredado, ¿no? O por ejemplo, Naamá, que es la hija de Lamec, descendiente de Caín, y que ella aparece en la Biblia relacionada con el tejido y el bordado, ¿no? Junto a ellas tenemos a las hijas de Jacob. ¿Quién ha oído hablar de las hijas de Jacob? Vayan al final del libro de Jacob, al capítulo 42, y verán que cuando Job, si he dicho Jacob es una equivocación, quiero decir Job. Cuando Job es restituido, se le mencionan los hijos, pero ninguno tiene nombre propio, y en cambio de sus 3 hijas se dicen los nombres propios: Yom, Ketsia y Keren-Hapuk, ¿no? Día, alcohol y tarrito de afeites, ¿no? Y destacan por su belleza. Pero en el capítulo nosotras también abordamos la literatura rabínica que va a abordar estas 3 mujeres y desarrollarlas, y que tienen un protagonismo, ¿no? Bueno, 2 de ellas son representadas en esta capilla. Por tanto, simplemente ponerles delante que nos encontramos con una gran variedad de mujeres que permiten lecturas muy diferentes y que sobre todo están pensadas para ser contempladas por las monjas del convento como modelo a imitar. Los 2 capítulos siguientes, el 5º y el 6º, han sido escritos por Carmen Yebra. El primero de ellos es La madre de Moisés y su recepción literaria y visual en el siglo XIX, donde Carmen Yebra aborda la madre de Moisés, Yochebed, por un lado, y la hija del faraón, la princesa, que se convierte en la madre adoptiva de Moisés. Fue una figura que tuvo mucha importancia en la Europa del siglo XIX como modelo de formación tanto para mujeres católicas como protestantes. Los grabados del siglo XIX nos presentan a Yochebed como una madre heroica y sacrificada, y a la hija del faraón como una mujer bella y amable. Son mujeres que encajan muy bien en lo que se espera de ellas desde una mentalidad burguesa de esta época, y sobre todo vinculadas a la familia. Este ángel del hogar, del que todavía hoy en día tenemos tantos restos, ¿no?, que han perdurado, ¿no? Esa mujer que es el garante de la estabilidad de la familia, de la educación de los hijos, que es capaz de redimir al marido, etcétera. Las mujeres que se apartan de este modelo son mujeres peligrosas, y de ahí que tengamos a la femme fatale, ¿no?, por ejemplo, de un Gustav Klimt, ¿no?, mujeres que no son controlables, que no son misteriosas, que conducen a la perdición. El capítulo 6, que como digo también es de Carmen Yebra, aborda el libro de los jueces. El libro de los jueces en el siglo XIX, pero el libro de los jueces es un libro especialmente interesante por 2 cuestiones. Uno, porque es enormemente violento, o sea, ahí se concentran muchos episodios muy complejos de justificar y de entender, y por otro lado tiene un número muy elevado de mujeres. Mujeres que normalmente son personajes secundarios porque el foco de atención ha ido en una determinada dirección, pero si nos fijamos en ellas no son tan secundarios, ¿no? Mujeres como la hija de Jefté, mujeres como la concubina de Levita, como la madre de Sansón, y como las mujeres raptadas de la tribu de Dan, etc. Carmen Yebra analiza la representación de los personajes femeninos de este libro, por supuesto Débora, Yael y otros más conocidos, asociados a los grabados que ilustran Biblias e historias sagradas. Las historias sagradas no son Biblias propiamente dicho, son una selección de pasajes que van acompañado el texto de una imagen que corrobora, que potencia el sentido de lo que se está contando. Les traigo aquí la mujer de Tebes. La mujer de Tebes aparece en Jueces 9:52 y es una mujer que la ven
en lo alto de una muralla con una piedra. Es una piedra de molino, del molino como parte del ajuar doméstico, con la que se muele, es decir, con la que se hace la harina del grano para la alimentación cotidiana. Y ella lo arroja por encima de la muralla para matar a no me sale el nombre ahora, Abimelech. Para matar a Abimelech, un hombre que había llevado a cabo una gran violencia matando a 70 personas para quedar él como el único posible rey sucesor. Es decir, una mujer que se contrapone al poder perverso de un varón que ha sido muy violento. Una mujer que lleva a cabo esta victoria con un utensilio propio del ajuar doméstico. De la misma manera que ya él había matado al enemigo con una estaca, es decir, con una piqueta de la tienda, es decir, con un objeto cotidiano, nos encontramos que esta mujer hace lo propio así. Es decir, que hay un ensalzamiento de esta figura como colaboradora en el proyecto de salvación. Por último, voy a adentrarme en el capítulo final, el capítulo 7, que lleva por título Ruth y Noemí, una historia de amistad en imágenes. Es un estudio diacrónico de un determinado episodio, el momento en el que Noemí le dice a sus nueras: marcharos porque no tengo nada que ofreceros, regresad a vuestra tierra. Y tanto insiste Noemí que Orfá la obedece y regresa, mientras que Ruth se niega a abandonarla y se queda con ella. Fíjense esta imagen. Es de Blake, de William Blake. Tenemos una contraposición, hay aquí un juicio de valor, quién es la buena y quién es la mala. La que tiene el cabello oscuro es la que se comporta negativamente, la que además su túnica lleva un movimiento, ¿no?, que va en dirección al regreso a Moab, mientras que Ruth es la rubia, es la que está en su túnica en reposo, es la que se adhiere. Pero fíjense que frente a esa contraposición entre los dos personajes tenemos a una Noemí apática, una Noemí vencida, una Noemí que se encuentra, diríamos, en plena crisis existencial, ¿no?, y que un poco interacciona con Ruth. Es decir, aquí todo el apoyo parte de Ruth hacia Noemí, una Noemí muy pasiva. En cambio, les traigo esta otra imagen del siglo XX de Marc Chagall. Marc Chagall no ha querido incidir en quién es la buena y quién es la mala, porque no se olviden que Orfá obedece ante la insistencia de Noemí. No es una decisión propia, es una decisión consecuencia de la petición. Marc Chagall ha querido representar otro momento, la complicidad entre las mujeres, la sororidad entre ellas. No hay una buena y una mala, son todo un conjunto que han vivido experiencias juntas, que han sufrido la muerte de sus maridos, que han sufrido el tener que emigrar de una tierra, cada una en un momento determinado. La lectura es muy diferente. Entonces, en este capítulo lo que hago es una lectura diacrónica de la representación de este episodio desde la Edad Media hasta el siglo XX. Por todo lo dicho, la Biblia es un texto dinámico, vivo, leído y releído incesantemente y fuente de inspiración en manifestaciones artísticas y culturales de todo tipo. Las vidrieras de las catedrales góticas representan episodios bíblicos con una intención didáctica para dar a conocer la Biblia al pueblo iletrado y a quien no tiene fácil acceso a los textos. Otras veces, como sucede en los salterios y en los libros de oración, libros de horas, las imágenes ayudaban a la práctica religiosa, a la devoción y a la oración. Sin embargo, también hay otros valores. David venciendo a Goliat o Judith venciendo a Holofernes fue muy representado en la Florencia renacentista, porque se sentían identificados con la victoria del débil frente al fuerte en sus conflictos con las repúblicas circundantes. Otras veces, las imágenes representan la interpretación que en aquel momento se está haciendo del texto bíblico, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en las Biblias moralizadas, las prefiguraciones de las que no les he hablado, pero que también aparecen en el texto. E incluso podemos encontrar valores que son
podríamos decir de carácter opuesto, dependiendo de la época y del contexto. Hemos visto la capilla de Guadalupe del Monasterio de las Descalzas, que nos está hablando de una serie de mujeres que quien las contempla está recibiendo un mensaje de empoderamiento. Es decir, estamos en un contexto de un monasterio donde las mujeres tienen más libertad que las mujeres casadas, mayores espacios de decisión, mayores espacios de incluso de relación con el ámbito político, el no estar sometidas a los maridos, y están recibiendo un mensaje que les impulsa en esa línea. En cambio, hemos visto las lecturas del Ángel del Hogar del siglo XIX, donde precisamente lo que se está diciendo es a las mujeres: sed sumisas, sometidas, abnegadas, sacrificadas, etc. Por tanto, podemos encontrar valores distintos en diferentes épocas. Voy a ir ya terminando, ¿no?, por el tiempo. Vale. Por ir concluyendo, Mujeres de la Biblia, del texto a la imagen, se sitúa en la frontera en la que convergen distintos ámbitos del saber y que precisa de un diálogo enriquecedor entre sus estudiosos, ya que no es posible analizar la representación iconográfica sin tener en cuenta el texto en el que se apoya, la interpretación que se hace del mismo, la época y mentalidad que rodean la obra, las modas artísticas del momento. Hay épocas en que los temas bíblicos gozan de un gran desarrollo. Por supuesto, la Edad Media, pero en el siglo XIX la pintura de época, la pintura de historia en la que se sitúan los textos bíblicos como también los textos mitológicos, tiene un gran predicamento, sobre todo en las escuelas de bellas artes, pero llega al siglo XX con las vanguardias y lo bíblico desaparece. Y realmente vamos a encontrar un mayor desarrollo de lo bíblico, casi podríamos decir en zonas periféricas, en artistas judíos o incluso en artistas asiáticos. Cada una de las autoras de este libro, desde su ámbito de conocimiento, formula preguntas diferentes y plantea problemas diversos. Y es precisamente esta interdisciplinaridad y pluralidad señas de identidad de este libro, lo que puede hacer atractivo a esta obra a un público con intereses diversos. Todos estos datos nos ayudan a configurar un mapa complejo que nos permite relacionar el origen de ciertas interpretaciones con las consecuencias que se derivan de ellas, averiguar las razones por las que algunos personajes bíblicos son representados con mayor frecuencia en determinadas épocas, conocer las costumbres en el vestido, en el ajuar doméstico, las aficiones, los principales tipos humanos que conforman la sociedad. En las Biblias moralizadas encontramos dominicos, franciscanos, guerreros, doncellas, judíos. Al mismo tiempo, permiten determinar el código que comparten emisor y receptor, es decir, los elementos que requiere el espectador para poder identificar e interpretar correctamente las escenas. Les pongo un ejemplo. Las iniciales en las Biblias, como no aparecen separados los libros bíblicos, una inicial iluminada con decoración permite identificar el comienzo del libro. En el caso del libro de Ruth es muy frecuente que en esa I inicial del texto latino encontremos una escena que se conoce como la peregrinatio, que es el momento en el que Noemí, Elimelech y sus hijos abandonan Belén para ir a Moab. ¿Y cómo se representa esa peregrinatio? Con callados, con atillos, con recipientes para el agua, es decir, de la misma manera que se hace que va un peregrino a Roma o a Santiago de Compostela. Es decir, es el mismo lenguaje visual que permite identificar una peregrinación, un traslado, un viaje e identificar la escena. Quienes se dedican a la filología y a la exégesis, las personas estudiosas del arte, los medievalistas, las dedicadas a la teología o quienes se interesan por el proceso de transmisión de la cultura en general y de la Biblia en particular, encontrarán en estas páginas aspectos no contemplados en sus propias disciplinas que enriquecerán su comprensión de la interacción entre texto e imagen. Confiamos en que este tipo de trabajos contribuyan al mejor conocimiento de la historia de la recepción y al estudio hermenéutico del texto bíblico y a dar a conocer las investigaciones que se están desarrollando en el mundo académico español. Muchas gracias por su atención.